¿Cómo están? Buenas noches. Espero que estén pasándola muy bien. Doy gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da una vez más de poder compartir con ustedes. El día de hoy no pude compartirles el video que regularmente estoy compartiendo, ya que lo hacemos en forma de un devocional. Al contrario, vamos a pasar este en vivo, donde quiero dejarles a todos ustedes un pequeño mensaje bastante resumido acerca de Jeroboam. Vimos cómo comenzó la división, ya también vimos acerca de Jeroboam, la estrella naciente que se apagó. En ese sermón estuvimos viendo cómo Jeroboam llegó hasta el fracaso, pecar por sí mismo, hacer que el pueblo pecara. Y después de haber sido un elemento muy interesante, vino a ser como la estrella naciente que comenzó a brillar y de pronto se apagó. En el mensaje que les estoy hablando, que fue el día de ayer, les explicaba del pecado de Jeroboam, pero no les expliqué a detalle. En este sermón o clase, como usted quiere verlo, vamos a explicar un poco acerca del pecado de Jeroboam. Espero que les pueda ser de mucha bendición y que a la misma vez les pueda ser de mucha utilidad. No se olviden dejarnos su comentario para poder nosotros también aprender de ustedes. Sus comentarios para nosotros son muy importantes. Bienvenidos y muy bien, vamos a comenzar con el tema Jeroboam, un pecador religioso. Muy interesante el tema, ya que, como estábamos hablando anteriormente, Jeroboam había tenido un futuro esbelto, pero sus propias elecciones lo llevaron al fracaso. Hay un dicho que dice lo siguiente: si alguien es religioso, no se le considera pecador. Y si es pecador, no se le considera religioso. Sin embargo, en Jeroboam, quien estaba reinando en el reino del norte, las 10 tribus, era ambas cosas. Jeroboam tenía una vida tan interesante, y de tan interesante, era detestable ante los ojos de su Dios, a quien le había establecido por rey. Vamos a ver un poco acerca de la definición del pecado, ya que para marcar el pecado de Jeroboam, vamos a tener que marcar el pecado en dos categorías. No lo va a encontrar usted en la lectura, pero le ayudará a poder entender lo que estamos por estudiar. Primero, vamos a darnos cuenta que existen los pecados morales, como también existen los pecados religiosos. El pecado moral es aquel que se considera malo porque hace daño a nosotros y a la misma vez hace daño a otras personas. O sea que el pecado moral es prohibido porque es algo dañino. Y Dios, como nuestro creador, nuestro Padre y amoroso que es, Él ha procurado que nosotros los seres humanos, su creación, podamos tener una vida al máximo, pero en un pleno servicio a Él. Y Dios sabe que las cosas que son dañinas para nosotros, le conoceremos el día de hoy como pecados morales. Y cuando Dios sabe que estas cosas nos hacen daño a nosotros, Dios prohíbe ciertas actitudes, ciertas acciones que dañan, que estropean nuestro carácter, nuestra conciencia, nuestra mente. No solamente estas cosas, sino que pueden estropear nuestro cuerpo, como también la personalidad. En este aspecto pudiésemos decir que son los pecados morales que siempre están haciéndole daño a las personas como a nosotros mismos. Luego aparece la segunda categoría, que le llamaremos los pecados religiosos. Ahora, estos pecados se consideran malos porque estamos nosotros infringiendo claramente lo que Dios ha dicho que debemos de obedecer. Entonces, cuando nosotros empezamos a quebrantar lo que Dios ha establecido, a esto se le conoce como pecados religiosos y son dañinos porque simple y sencillamente son prohibidos de parte de Dios. Estos pecados no están haciéndole daño quizá directamente a las personas o quizá haciéndole daño directamente a nosotros según lo veamos,
sino que es una afrenta contra el Creador. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. La Biblia, obviamente, como les decía, no va a hacer una distinción clara referente a esto, pero por inferencia lo vamos a poder notar. Ahora, nosotros lo estamos haciendo porque es importante para entender el pecado que Jeroboam, rey del reino del norte o las 10 tribus, estaba cometiendo. Por ejemplo, Nadab y Abiú en Levíticos capítulo 10, usted se recuerda que Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño a la presencia de Dios, del cual él les había mandado que no ofrecieran. El pecado de Nadab y Abiú no estaba entrando en los pecados morales. El pecado que Nadab y Abiú estaba cometiendo estaba entrando en la categoría de pecados religiosos porque estaban desobedeciendo lo que Dios había mandado que ellos hicieran. En otras palabras, como dice un escritor, Nadab y Abiú estaban en una posición como si ellos estaban diciendo: nosotros tomaremos las decisiones sobre cómo se debe adorar a Dios. En otras palabras, ellos estaban creyéndose mejores que Dios. Y obviamente no es algo con lo cual el hombre debería de jugar y tan siquiera pensarlo, ya que nosotros no podemos llegar a ser mejores que Dios y, por supuesto, jamás podremos llegar a compararnos a nuestro Creador, pues Él es el Creador, nosotros somos la creación. Y bien, de esta manera entonces vamos a ver el grave error de Jeroboam, su pecado, el cual no fue un pecado moral, sino que fue en sí un pecado religioso. Por ejemplo, en Segunda de Reyes capítulo 21 se nos dice personas inocentes que murieron por mano orden de Manasés. Jeroboam no cometió este tipo de pecado. Jeroboam no cometió el pecado de David, el adulterio, la fornicación, el asesinato, el complot contra una vida. Jeroboam no cometió el mismo pecado que el rey Saúl cuando incumplió la promesa que tenía que haber cumplido. Jeroboam no cometió este tipo de pecado. Él simplemente rechazó la ley de Moisés. Jeroboam rechazó la ley de Dios. Estamos hablando acerca de un hombre que vivió en la antigua alianza. No estamos hablando de un hombre que vivió en la nueva alianza con las leyes y mandamientos del Nuevo Testamento, sino un hombre que vivió con las leyes y los mandamientos del Antiguo Testamento y cómo él los vino a quebrantar. Tanto que Jeroboam cambió lo que Dios decía y empezó a llevar el pueblo a pecar, y de esta manera también él comenzó a pecar. Veamos qué fue lo que Jeroboam hizo. Si bien sabemos que Jeroboam estaba en el reino del norte, las 10 tribus con él. El reino del sur se conocía como Judá. Estaba la tribu de Judá y la única tribu que había quedado con Judá, que era la tribu de Benjamín. El profeta que había hablado con Jeroboam al darle la profecía de su reinado, le había dicho estas palabras, que el Señor dejaría una tribu con Judá a causa de la misericordia que iba a hacer de ellos y por lo que le había jurado y prometido a su siervo David. Ahora, en Judá estaba Jerusalén, y en Jerusalén estaba el templo. En el templo estaban los levitas. Allí en el templo estaba el altar del sacrificio. Allí en el templo estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza, el arca del pacto. Todas estas cosas estaban en el reino del sur, allá en Judá. Ellos tomaron posesión de esta área, por lo tanto el ámbito religioso estaba en el lado del sur. Los que se habían quedado con Jeroboam en el reino del norte, las 10 tribus, para poder celebrar las fiestas que Jehová Dios había mandado, tenían que movilizarse desde el lado norte hacia el lado sur, en donde estaba el templo, pues el Señor había sido claro y específico en cómo se debían de guardar las leyes, los mandamientos, todas las cosas que Dios había establecido tenían que guardarse en el lugar específico y la fecha específica que Dios había dado por medio de su siervo Moisés. Ahora, dentro de estas cosas que el Señor había mandado en la ley de Moisés apartaba el mes
séptimo como algo importante en el calendario o el año religioso. Era un mes muy especial que el pueblo de Israel debía de guardar ciertas cosas en el mes séptimo. Póngale mucha atención a esto porque es muy importante que usted recuerde estas palabras, el mes séptimo. En el mes séptimo, de acuerdo a Levíticos capítulo 23, y usted puede leer todo el capítulo 23 de Levíticos, en el mes séptimo, el primer día era la fiesta de las trompetas. El día 10º era el día de la expiación. Y desde el día 15º hasta el 22º era el día de la fiesta de los tabernáculos. Así, en el mes séptimo debían de obedecerse estos mandamientos, estas cosas que el Señor Dios había mandado por medio de su siervo Moisés. Ahora, Jeroboam, un pecador religioso, no un pecador moral. Jeroboam vino a ser un pecador religioso porque sencillamente trasladó hacia adelante el calendario religioso que Dios había establecido. ¿Y qué fue lo que hizo? Simplemente adelantó un mes y trasladó el día 15º del séptimo mes, lo trasladó al 8º mes. Y la Biblia dice que este era el mes, escuche muy bien, en el primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 33, Jeroboam trasladó el mes séptimo que Dios había mandado, todo lo que había mandado en el mes séptimo, Jeroboam movió todo para el mes 8º. Y en el capítulo 12, verso 33 del primer libro de Reyes, la escritura dice que este era el mes que Jeroboam había inventado de su propio corazón. ¿Se da usted cuenta? Él quiso ser mejor que Dios. Hizo las cosas, según él, mejor que Dios. ¿Por qué lo hizo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué fue lo que motivó a Jeroboam a hacer estas cosas? Sencillamente porque Jeroboam tuvo miedo de perder su reinado. Jeroboam pensó que las 10 tribus en el lado norte iban a movilizarse en el mes séptimo para guardar las fiestas hacia el reino del sur, a donde estaba Judá, donde estaba Jerusalén. Y Jeroboam pensó que si sus siervos iban hacia el reino de Judá, iba a quedarse el reino de Judá con ellos y al final iba a volver a unir las 12 tribus. Y Jeroboam dijo, no es posible, porque yo corro el riesgo de perder mi trono. Entonces Jeroboam cambió el mes para que las 10 tribus que él estaba gobernando no tuviesen que movilizarse hacia Judá. Y de esta manera estaba quebrantando el mandamiento que Dios había dado. En cierta forma, Jeroboam estaba diciéndole a Dios mismo en su propia cara, lo que tú dices no me importa. Lo que tú has establecido no me interesa y lo que tú has mandado a mí me da igual. Ahí estaba Jeroboam. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos esa delicada característica de a veces pensar que nosotros sabemos más que Dios, que somos mejores que Dios y que podemos hacer las cosas mucho mejor de lo que Dios lo ha establecido? Y no solamente en el Nuevo Testamento hay mandamientos para la iglesia que la iglesia muchas veces no los hace. Cristianos que han obedecido la fe en Cristo Jesús no obedecen los mandamientos que Jehová Dios ha establecido. No estoy diciendo que sean como Jeroboam, pero sí estoy diciendo que pueden correr el riesgo de quererse pasar de listos y querer parecer que son más inteligentes y más sabios que el Creador. Y la creación no puede sobrepasar al Creador, porque Él es soberano, Él es eterno, Él es quien ha fijado los términos de su creación. Dios es quien manda, ordena, establece, y Él es el único que puede cambiar. Él es el único que puede decidir sobre su creación y nadie más. Vamos a dejar eso ahí, pues no vamos a dar muchas aplicaciones por el momento. Pero como usted puede ver, Jeroboam cambió
el mes séptimo para el mes octavo. Y qué tremendo, qué increíble. La Biblia dice que este era el mes que Jeroboam había inventado de su propio corazón. Qué tremendo, increíble. Ahora, Jeroboam no tardó mucho para hacer este cambio, para pecar contra Jehová Dios. Y juntamente con esto, no solo de cambiar el mes donde debía de guardarse las fiestas, él no solamente hizo eso, sino que según el capítulo 12 del primer libro de Reyes, por eso le digo, es bueno que usted lo lea, versos 28 hacia el verso 29, se nos dice que Jeroboam instituyó nuevos centros de adoración, uno en Betel y el otro lo colocó en Dan. O sea que construyó 2 centros de adoración. ¿Se recuerda usted que el lugar de adoración estaba en el reino del sur, de Judá, con Benjamín? El templo estaba allá en Jerusalén. ¿Se recuerda? Ese era el lugar de adoración. Pero Jeroboam cambió el mes de la adoración. Tenía que inventar algo para que el pueblo fuese a adorar. Y entonces él establece centros de adoración. Y no solamente uno. Él estableció 2. Uno en Betel y otro en Dan. En otras palabras, quiso ser mucho mejor que Dios mismo y quiso satisfacer las necesidades religiosas del pueblo, y de esta manera estaba llevando a todas las 10 tribus a un fracaso seguro. Luego de esto, Jeroboam no solamente estableció centros, sino que instituyó nuevos objetos de adoración. Se recuerda que el arca de la alianza, el arca del pacto, estaba en el lugar santísimo, allá en el templo, en Jerusalén, en el reino del sur. Bien, Jeroboam dijo: ya les cambié el mes, ya les establecí un lugar nuevo para que adoren y les di uno más, uno en Betel y uno en Dan. Ahora, dice Jeroboam, les voy a construir artefactos, les voy a construir objetos para que puedan adorarlos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Instituye o construye becerros de oro, y los establece en estos 2 lugares. Y ahí está. Ahí están tus dioses, Israel, dice Jeroboam. Ahí están sus dioses. ¿Quieren ustedes adorar? No necesitan ir allá a Jerusalén, al reino de Judá. No tienen que ir allá, les dice Jeroboam. Aquí tienen todo. Yo se los he dado todo. Les he establecido todo. Ahí estaba Jeroboam. ¿Se da cuenta usted? Piense usted si conoce a alguien que haga estas cosas. Piense usted si conoce a alguien, porque hay personas que sobresalen. A través de los años han sobresalido personas que dicen que están siguiendo la ley de Dios, pero sin embargo la han estado cambiando. Han estado estableciendo mandamientos humanos, poniendo yugo que Dios no ha puesto, quitando lo que Dios no ha mandado que se quite, y estableciendo para el cristiano lo que Dios no ha mandado que se le establezca. Piense por un momento usted si conoce o ha escuchado de personas como estas. Jeroboam ahora había establecido 2 becerros de oro. Increíble, ¿no? Lo que Jeroboam estaba haciendo. El verso 33 dice que Jeroboam estaba en el altar. Por lo tanto, Jeroboam había establecido también nuevos altares. El altar de la adoración que Jehová había establecido estaba en Jerusalén, en el templo, pero Jeroboam tuvo también que establecer nuevos altares. Y además de eso, en el capítulo 12, verso 31, dice muy bien la escritura que todo aquel que quería administrar las cosas de los sacrificios en los lugares de adoración que él había establecido, a cualquiera que quería hacerlo, Jeroboam lo establecía como sacerdote de este lugar. Si alguien decía: yo quiero servir acá en este lugar de adoración que Jeroboam construyó, y le llegaba la noticia a Jeroboam, Jeroboam decía: claro, tú puedes ser el sacerdote también. Y todo el que quería estar trabajando allí era puesto como sacerdote. Y si no venía de la tribu de Leví, Jeroboam decía: no importa, si tú no vienes de la tribu de Leví, no importa, vente, tú puedes ser sacerdote. Todo el que quería. Pero según Dios había mandado que los únicos sacerdotes que podían administrar y ministrar en el templo eran los levitas. Jeroboam así había quebrantado un mandamiento adicional. O sea, cuando vemos la vida de Jeroboam, estaba quebrantando uno tras otro de los mandamientos de lo que Dios había instituido,
y estaba llevando al pueblo a condenarse. Y qué triste las cosas que Jeroboam estaba haciendo por el amor de Dios. Se le había dicho mediante el profeta de Dios: Jeroboam, tienes que hacer las cosas bien, te van a entregar 10 tribus, dirige al pueblo rectamente, haz lo que Dios te está mandando. Y Jeroboam dice: bueno, vamos a hacerle. Pero cuando ya Jeroboam llega al trono, todo cambió. En vez de llevar al pueblo hacia la victoria, lo llevó al fracaso, lo llevó a la derrota, lo llevó a hacer cosas que eran abominación delante de Dios. Jeroboam estaba practicando pecado religioso, no era ni tan siquiera pecado moral, era un pecado religioso. Y además de esto, estimados oyentes, se instituyó una nueva fiesta anual, y de esta manera la fiesta anual no la celebró en el 7º mes como Dios lo había mandado, sino que la celebra en el 8º mes. Y eso dice Dios en su escritura, que fue el mes que Jeroboam había inventado de su propio corazón. Qué terrible estas palabras. No quisiera yo ser reconocido como una persona que digan: el hermano Esdras cambió los mandamientos de Dios, él confundió lo que Dios había dicho y mandó a que se hicieran cosas diferentes. Yo no quiero ser recordado así. Fíjese usted en Judas Iscariote. Judas Iscariote hasta el día de hoy es reconocido como un traidor. Tomás, el apóstol. ¿Por qué recuerda usted a Tomás el apóstol? ¿Por qué lo recuerda? ¿Se recuerda las palabras de Tomás? Si yo no tocare su herida, si no pusiera mis manos, si no pusiera mis dedos, yo no creería. ¿Se recuerda lo que Tomás dijo? ¿Por qué más usted recuerda a Tomás? Yo le aseguro que es poco por lo que lo recuerda. A uno lo recuerda más por las cosas malas que por las cosas buenas. Y Eclesiastés dice, capítulo 10, que una sola mosca muerta, una sola, hace heder el perfume del perfumista. Así es, la persona que es tenida por sabia, con una locura, se hace tener por necia. Jeroboam encajó perfectamente en estas palabras. Las locuras lo llevaron a ser un fracaso. Tanto que si usted lee el libro de Reyes, usted se va a dar cuenta que a continuación los reyes que hicieron lo malo los identifican con Jeroboam, porque dice: y siguió el camino de Jeroboam, y siguió el camino de su padre Jeroboam. Por otro lado, los reyes que hicieron lo bueno, como el rey Josías, Ezequías, entre otros, dice: y siguió el camino de David, siguió el ejemplo de su padre David. ¿Por qué? Porque Jeroboam es una ilustración de una persona perversa y pecadora. Pero David es el ejemplo, la ilustración de una persona sabia y obediente. Por eso se le dice en la Biblia como Jeroboam o como David. A usted si le dicen: tú eres como Jeroboam, lo que le están diciendo es un terrible insulto. Si le dicen: usted como ministro, usted como líder es un Jeroboam, lo que le están diciendo es de que usted está fracasando en su ministerio y que está llevando al pueblo a pecar. Pero si a usted le dicen: usted es como David, siéntase muy feliz. No le están diciendo adúltero, asesino, no, le están diciendo que usted está llevando al pueblo por un buen camino. Usted es un Pablo, usted es un Pedro, usted es un Bernabé. Hay cosas lindas, ¿no?, que uno puede recordar. Pero figúrese usted que usted le digan: tú eres un Iscariote, o a una mujer: tú eres una Jezabel. Dios bendito, Dios nos libre de estas cosas, que alguien llegue a pensar así de un ministro del Evangelio. Mayormente en la Iglesia de Cristo tenemos que tener mucho cuidado. Los líderes que estamos enseñando, predicando, tenemos que guiar al pueblo hacia la verdad, sacarlos del error y llevarlos por el camino de la rectitud, para que en todo y por todo sea Dios bendito por los siglos de los siglos, quien es el dador de la vida, el creador, maestro de la creación y quien ha hecho todas las cosas. Nosotros debemos de darle siempre gloria y honra a Dios, pues para eso es que hemos sido creados, para alabanza de su nombre, para magnificencia de su poder, autoridad, persona y dominio. Qué hermoso es poder servir a Dios. Ahora, volviendo a nuestro tema con Jeroboam, tantos pecados que había hecho, el resultado de todas estas alteraciones y cambios de fecha que obtuvo Jeroboam, no andaba
él procurando hacer la voluntad de Dios, sino los pensamientos de su propio corazón. Jeroboam había fracasado totalmente como líder, como rey, como persona. Jeroboam había fracasado. Había de ser un representante de Dios que guiara al pueblo a hacer la voluntad de Dios, pero se había convertido en un semidios que estaba guiando al pueblo a hacer su propia voluntad. Jeroboam estaba diciendo: yo puedo ser su Dios, ustedes hagan lo que yo les digo y todo estará bien. Así estaba Jeroboam. Satanás, estimados oyentes, en realidad no trata de destruir la religión. Satanás no trata de hacer eso. Hay personas que piensan que Satanás está tratando de destruir el cristianismo. No, Satanás no está tratando de destruir el cristianismo. Lo que en verdad está haciendo Satanás, que en realidad quiere hacer, es cambiar la verdadera religión por la falsa religión. Satanás no quiere destruir el cristianismo, el verdadero cristianismo. Él no quiere destruirlo. Él solamente quiere cambiarlo, porque nunca Satanás va a poder sacar del corazón humano la necesidad de adorar, la necesidad de servir a una deidad, la necesidad de saber que existe un creador a quien se le debe de adorar. Satanás no puede sacar eso del corazón humano. Esa es una necesidad que está allí en el interior de los mortales, de los humanos. Por lo tanto, como él no puede sacar esa necesidad, no puede llenar ese vacío, entonces él cambia la verdadera religión con la falsa religión. Él cambia las cosas. A Eva, él no le hizo mucha plática, mucho cambio. Él simplemente le puso una palabra de 2 letras. Dios había dicho: morirás. Satanás dice: no morirás. Él cambió las cosas. Él simplemente transgiversa las cosas. Y así hay personas hoy en día que transgiversan la verdad de Dios, y el pueblo ciegamente y con un corazón humilde, sincero, están haciendo las cosas por cómo se les ha dicho. Hay profetas, profetisas que han surgido a través de los años, estableciendo nuevos mandamientos, nuevas leyes, y hay personas que con todo el corazón siguen esos estudios, esas enseñanzas. Pero bendito sea Dios que a través de los años han habido personas que se han dedicado al estudio de las Sagradas Escrituras y han salido del error en el cual han sido enseñados y han buscado la verdad en la Escritura y la han encontrado, la han hallado, la han atesorado y no la han vendido, no la han cambiado por nada del mundo. Jeroboam estaba sustituyendo las cosas de Dios por las cosas que él quería. Así hay muchas personas, estimados oyentes, que cambian las cosas de Dios por las cosas que ellos quieren. Intercambian las cosas, se dejan usar por Satanás. Y el apóstol Pablo dice claramente que aún Satanás mismo se viste como ángel de luz a los corintios. Sus ministros se visten como ministros de Cristo, pero son lobos rapaces, son falsos. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero quiero que usted recuerde esto, que a pesar del pecado de nosotros los seres humanos, Dios siempre trata de llamarnos al arrepentimiento. Y este fue el caso de Jeroboam. Dios trató de llamarlo al arrepentimiento. Por favor, no se olvide de leer en el primer libro de Reyes, capítulo 11, hacia el capítulo 14. Son 11, 12, 13, 14. Son 4 capítulos que usted deberá leer para poder tener un concepto más claro de este momento de meditación que estamos teniendo. Son 4 capítulos. No desperdicie mucho su tiempo en las redes sociales como los videos del TikTok que le llaman, videos que no tienen sentido. No desperdicie su tiempo en estar viendo películas violentas. No desperdicie su tiempo. Su tiempo es tan valioso que usted debería de invertirlo en lo que es valioso. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, y no las cosas de la tierra, que son pasajeras. Invirtamos nuestro tiempo en las cosas que verdaderamente valen la pena. Recuérdese de eso. Son 4 capítulos que usted podría leer. Primer libro de Reyes, capítulo 11, 12, 13 y 14. Y todo lo que estamos hablándolo aquí,
usted lo va a leer en esos 4 capítulos con la vida de Jeroboam, el rey del reino del norte que contenía las 10 tribus. El reino del sur era otro y estaba Judá y Benjamín. Le ayudará mucho poder leer esto. Ahora, volviendo al tema, Dios es tan misericordioso que siempre trata de llamar a sus siervos al arrepentimiento. Les da las oportunidades antes de que el juicio venga, antes de que el juicio se encienda. Dios le da las oportunidades a los mortales. Por ejemplo, en el capítulo 12, verso 33, hasta el capítulo 13, verso 2, vamos a encontrar que un profeta reprendió públicamente al rey Jeroboam, llamándolo al arrepentimiento. Después que el profeta había reprendido a Jeroboam, él murió por él mismo haber desobedecido la palabra de Dios. En otras palabras, a Jeroboam se le estaba diciendo, si Dios no perdonó a uno de sus profetas por haber desobedecido la palabra que Dios le dio a él, contimás a ti, Jeroboam. Si tú desobedeces las palabras del Señor Dios de los ejércitos, tú también vas a morir, vas a padecer, vas a tener que pagar el precio de tus pecados. Dios no perdonó a este profeta. Tú no te vas a escapar, Jeroboam. Eso es lo que Dios le está diciendo. Más adelante vamos a ver este profeta sin nombre que vino del reino del sur a reprender a Jeroboam, rey del reino del norte. Increíble cómo Dios maneja las cosas. Tuvo que mover a una persona de un lado para llevarla a otra. Así muchas veces Dios trabaja y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Nos lleva a personas para corregirnos, para enseñarnos, para guiarnos, y nosotros no queremos atender a la voz de las personas que con amor nos están corrigiendo y que son enviados por parte de Jehová. Ellos no vienen en la carne, no vienen en las emociones. Ellos vienen por parte de Jehová. Y muchas veces el ser humano no quiere obedecer, no quiere someterse. Quiere nada más seguir su propio camino, su propio corazón, como Jeroboam. También se le llamó al arrepentimiento a Jeroboam por la aflicción dolorosa. Usted se recuerda, Jeroboam tuvo un hijo, el hijo cayó enfermo. Luego le dice a la esposa, disfrázate y vete al profeta que me dio la palabra a mí. Le voy a dejar una tarea, por cierto. ¿Qué le parece si me comenta ahí en la caja de comentarios cómo se llamaba el profeta que le dio la profecía a Jeroboam? Si usted lee los 4 capítulos, lo va a encontrar. Quiero ver si alguien lo deja por ahí en los comentarios. Y Jeroboam manda a su esposa hacia este profeta. Disfrázate, vete, le dice. Y no era Halloween, no era el día de Halloween que la mujer iba a disfrazarse. Pero ella se disfrazó y a Dios no le gustó. Dios la vio, Dios la reconoció. Dios sabía quién ella era. El hombre no puede disfrazarse para engañarle a él, a Dios, mucho menos a sus siervos. El hombre no puede hacer eso. El ser humano no puede hacerlo. Dios sabe quiénes somos. Y Dios le reveló al profeta quién era la que iba disfrazada. Le da una palabra. Y dentro de esta palabra le dice, tu hijo va a morir en el momento que tú entres a la ciudad. Uf, qué terribles palabras. Yo no quiero estar en el lugar de esta mujer, sabiendo que en el momento que ella entrara a la ciudad, su hijo iba a morir. Usted, mujer que me escucha, ¿cómo se sentiría usted sabiendo que su esposo es un pecador, un rebelde, un terco, que se ha ido en contra de Dios, en contra de sus mandamientos, que ha hecho lo que ha querido? Hay esposas de predicadores que saben que su esposo está pecando cuando enseña y no lo corrigen. Saben que su esposo está pecando con las cosas que está haciendo en la religión y no lo corrigen y lo encubren. Tarde o temprano va a venir el juicio y usted también va a tener que pagar las consecuencias por estar encubriendo. Tenga mucho cuidado, mujer de Dios. Tenga mucho cuidado, cristiana, mujer sabia. Edifique su casa, no la destruya. Sea una mujer virtuosa, una mujer que trabaja en el reino, que pone su mano allí en el trabajo, pero que también está viendo, velando que su esposo no esté enseñando cosas falsas, predicando el error. Y si lo hace, corríjalo. Dígale, así no son las cosas. Edúquelo, enséñelo, como Priscila y Aquila tuvieron que enseñar a Apolos, a corregirlo, que conociera mejor el camino de Dios. Si usted mira que su esposo está yéndose por el error, corríjalo siempre, párelo, siéntelo y dígale, las cosas no son así. Amor mío, dígale, esposo mío, predicador, ministro del Evangelio, siervo de Cristo Jesús, las cosas no son así. Tiene que corregirlo. Yo agradezco a mi esposa
y a todo el grupo de hermanos y hermanas que siempre han estado alrededor mío, porque cuando he hecho cosas en mi deseo de servir a Dios, que ellos dicen, parece que no van a salir muy bien las cosas, vienen y me dicen, momento, piense 2 veces lo que va a hacer. Mi esposa, después de predicar, siempre me dice, excelente, excelente. Pero cuando hago algo que no tengo que hacer, un gesto, una palabra, ella siempre me dice, esto puede mejorarlo, esto puede hacerlo mejor. Mi hija Allison, de 14 años, mi hija Naomi, de 12 años, cuando hago algo que no tengo que estar haciendo, ellas siempre me señalan esa parte y me dicen, Daddy, papi, esta parte yo no la entendí, explícamelo un poco más. ¿Qué trataste de decir? Cuando yo les explico, dice, oh, excelente, pensé que habías enseñado algo que no era, Daddy, me dicen ellas. Y yo les digo, ¿qué pensó usted, hija? Oh, yo pensé esto y esto. Yo les digo, bueno, si usted lo pensó, otra persona pudo haberlo pensado. La próxima predicación lo corregimos. Y valoro eso, porque mi familia siempre me está corrigiendo, gente alrededor me está corrigiendo, siempre me están motivando. Hubo un hermano que en una ocasión me dijo, hermano Esdras, los ejemplos que tomas son excelentes, pero tome más ejemplos bíblicos. Y recibí esas palabras. Entonces, hermanos, oyentes, ustedes que están ahí, cuando usted vea que un líder está enseñando cosas que no son, enséñelo, corrígelo. Si usted está pensando que él enseñó algo que él no enseñó, usted pregúntele, dígale, hermano, ¿usted trató de decir esto? O yo le entendí mal, por favor explíqueme, y él sabrá explicarle. Y si él está equivocado, corríjalo, edúquelo. Trabajemos juntos en la obra del Señor, los ministros, los predicadores, los ancianos. No somos perfectos, necesitamos la ayuda. No queremos ser como un Jeroboam, que nos apartemos de los caminos de Dios. Mujeres de Dios, sirvan a Dios. Mujeres de Dios, estén atentas al mensaje del Evangelio. Usted sea como una Séfora, como la esposa de Moisés, que cuando Moisés no quería obedecer el mandamiento de la circuncisión, Séfora se adelantó, circuncidó a sus hijos y dijo, tú me eres esposo de sangre, Moisés. Y salvó la vida de Moisés, porque si no Moisés hubiese pagado el precio por no obedecer a Dios con la circuncisión. Ahora, la mujer metió mano en el asunto y las cosas se enderezaron. Usted se recuerda de Esther, una mujer que fue esposa de un rey que no era ni de la misma nación, pero ella comenzó a liderar de una manera sabia. Usted se recuerda de Débora, la profetisa Hulda, la diaconisa Febe, mujeres que han servido en la obra del Evangelio, mujeres que han dedicado su vida, mujeres de Dios, corrijan a sus líderes cuando están mal, y ustedes líderes, nosotros, mejor dicho, sepamos escuchar para obedecer. Jeroboam no quiso obedecer. Jeroboam dijo no, cerró sus oídos, no quiso oír, hizo como que nada estaba pasando y la consecuencia fue terrible. Dios, a través del profeta, a la esposa le profetizó algo terrible. Jeroboam iba a pasar por un desastre y el desastre se estaba acercando. Dios le dijo a Jeroboam que se levantaría un rey que destruiría la casa de Jeroboam y que todos los varones de la casa de Jeroboam morirían de modo violento, en el capítulo 14. Dios espera, estimados oyentes, que escuchemos sus advertencias. Al final, Dios siempre muestra una oportunidad para arrepentirnos, para volvernos a Él, para cambiar la desobediencia por la obediencia. El Espíritu Santo, cuando leemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 13 y el verso 20, tras bambalinas, como dice ahí, un argumento, tras bambalinas, el Espíritu Santo nos está llevando cómo Jeroboam tuvo que morir. Y el Espíritu Santo nos dice que cuando Jeroboam murió, Jehová lo hirió y murió. No fue sencillamente que murió de muerte natural. Él tuvo que sufrir. Su reinado de 22 años llegó a su fin cuando Dios puso su mano de juicio sobre él y provocó que su vida terminara. Su reinado terminó del mismo modo que había comenzado, en desobediencia a Dios. Jeroboam nunca se arrepintió. Se pasó su vida induciendo al pueblo a pecar, a decidir por ellos mismos, a creer lo que no era, a vivir en el error y a seguir la mentira y a hacer oídos sordos a la verdad. Esto nos dice a nosotros muchas cosas maravillosas, como por ejemplo en Mateo capítulo 7, versos 22 hacia el verso 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué terrible sería escuchar esas palabras, estimados hermanos, oyentes, saber que Dios nos dice, apártense de mí, ustedes perversos, pecadores, ustedes de doble ánimo, ustedes hipócritas, ustedes falsos, apártense de mí. Señor, pero hicimos muchas cosas en tu nombre, apártense de mí, que diga Dios. Pero Dios, ¿por qué estás haciéndonos esto? Apártense de mí. Eso sería terrible que Dios nos diga eso después de haberle servido por años. ¿Por qué diría Dios eso? Bueno, recuérdese que la religión no es suficiente. Jeroboam tenía una religión, pero era la religión incorrecta. ¿Usted será que tiene la religión correcta? ¿Será que usted tiene la verdad? ¿La sigue? ¿O será que usted está confundiendo la verdad con el error? Siguiendo lo que no debe de seguir, haciendo lo que no debe de hacer. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Usted que ha escuchado quizá el evangelio en boca de muchos predicadores. Recuérdese que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted debería de aceptar el mensaje del evangelio, creerlo de todo corazón, arrepentirse. Debería de confesar su fe en que Jesús es el Hijo de Dios, como lo hizo el etíope con Felipe. Usted debería de bautizarse en las aguas, obedecer el mandamiento. Jesús manda, id, prediquen el evangelio a toda criatura. Que creyere y fuere bautizado será salvo. Jesús dice, vayan, hagan discípulos, enséñenles todas las verdades, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted necesita obedecer el evangelio, hágalo. No sea como Jeroboam en ser rebelde, no sea como Jeroboam en desechar la palabra del Señor. Vuélvase a su Creador, venga a los caminos del Señor, no desperdicie más su tiempo, no pierda más el tiempo, estimado oyente. Y si usted ya está sirviéndole a Dios, entonces consagre su vida a Él, manténgase en santidad, apártese de la mundanalidad, apártese de las cosas perversas, apártese del pecado, de la mentira, de tantas cosas. Usted sabe mejor que yo. Yo no soy su consejero, ni soy su educador en religión. Usted sabe mejor que yo las cosas que tiene que dejar. Usted no necesita que yo se las venga a decir porque usted no es un niño y no es una niña que no tiene razón ni tiene conocimiento. Usted sabe las cosas que tiene que dejar. Y si usted sabe que tiene que dejar cosas a un lado para servirle mucho mejor a Dios, déjelas. Le conviene. No sea rebelde. No esté diciendo hoy no, quizá mañana sí. Déjelas ya, suéltelas, suelte el pecado, suelte el error, suelte todo eso. Acérquese a su Creador y viva fielmente para Él. Usted sabe muy bien las cosas que quizá en su vida tiene que dejar. La religión del hombre es rechazada por Dios y debe también ser rechazada por sus hijos. Si usted está en una religión creada por el hombre, nada usted pierde con apartarse de la religión falsa para abrazar la verdadera. Abrace el cristianismo verdadero. Abrace el cristianismo no adulterado. Abrace el cristianismo bueno. El cristianismo que tiene la verdad. Abrácelo y declare su fe en Cristo Jesús. Viva para Él. Y le aseguro, no se va a arrepentir al final de su vida. Si usted ha obedecido el evangelio, entonces le motivo a seguir hacia adelante y no sea como Jeroboam. Y si usted no lo ha hecho, obedezca el evangelio y no sea otro Jeroboam más. Que Dios les bendiga a todos ustedes. En verdad, espero que esto les pueda ser de mucha utilidad. Espero que esto pueda ayudarles en gran manera. Es un estudio bastante resumido de lo que podríamos aprender, pero de todo corazón espero motivarles a que puedan leer la Escritura en esa parte que les he dicho, para que podamos crecer todos juntos. Gracias a todos los que estuvieron compartiendo conmigo ahora mismo. Gracias a todas las personas que van a verlo después. Gracias a los que están compartiendo estos estudios. Hay muchos devocionales en nuestra página de Facebook, en YouTube. Hay muchos devocionales por todos lados. Bendito Dios, siempre está llevando el mensaje del Evangelio a muchas personas. Por todos lados, siempre Él está llevando el mensaje del Evangelio. Gracias por los comentarios que me han dejado acá en el chat ahora mismo. Les agradezco por sus comentarios y de todo corazón, estimados oyentes,
Espero que se encuentren muy bien y a ustedes que han abrazado la verdad, no la abandonen. Manténganse firmes, fieles al Señor. Les aseguro que en el día final Dios sabrá recompensar a cada uno por las cosas buenas que se hayan hecho. Mi nombre es Edras, me gusta predicar, me gusta enseñar, me gusta compartir con ustedes y espero pues que pasen una feliz noche, espero que disfruten el resto de las horas que quedan antes de ir a dormir y hasta la próxima. Muchas bendiciones, gracias a todos por estar con nosotros y vamos a compartir este estudio para que muchas más personas también sean bendecidas. Que Dios les bendiga y la paz de Dios sea con todos. Hasta la próxima.